¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES o empresas familiares? Pues, fundamentalmente son parte del sistema económico de una región en donde el emprendedor, en el caso de Guanajuato, tiene fundamentos en su propia familia y de acuerdo a su propia detección de las oportunidades de negocio que identifica en su entorno y decide con sus propios recursos y con su propio conocimiento emprender el desarrollo de un nuevo producto, de un servicio que contribuya principalmente al sostenimiento de él y de su familia y la generación de empleos. Pero que mucho de este emprendedurismo, en el caso de Guanajuato, se ha dado de manera empírica y no de una manera que permita identificar con precisión y con métodos científicos el tamaño del mercado, la oportunidad del mercado, la competencia con la que se va a enfrentar y el recurso, el tamaño o la necesidad del recurso financiero para poder soportar su operación, al menos los primeros años de operación de este nuevo negocio. Correcto. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME y o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y a nivel local? Fundamentalmente en el caso, yo me atrevería a hablar de la experiencia de Guanajuato, que creo que mucho es un reflejo de lo que pasa en otras entidades, pero siendo muy respetuoso de las diferencias culturales, no me atrevería a afirmar que lo que yo voy a expresar es una característica mundial. La primera de las características que tiene que ver es en la forma en que el empresario decide iniciar su proyecto. Y vuelvo a hacer énfasis que en estos procesos los realiza de manera empírica. En muchos de los casos, cuando nacen sin un plan, ya no me refiero ni siquiera a un plan de negocios, nacen simple y sencillamente en un plan. Su ubicación no siempre es la más adecuada, a veces su ubicación depende de en dónde ellos se encuentran dentro de la familia, la posibilidad del local o de la vivienda que les facilitan o que se facilitan ellos mismos o su familia para emprenderlo y entonces a veces la ubicación no es la adecuada. La tercera, nacen de forma independiente, de forma aislada, deciden enfrentar esta aventura solamente con sus propios recursos humanos, familiares, en algunos casos muy excepcionales con algún socio, pero la mayor parte de las veces el empresario se ve condenado a hacer multiusos. Y estas tres características, la falta de planeación, la falta de ubicación y la falta de personal o del el equipo necesario humano para poder desarrollarlo, lo lleva a que la operación de la empresa sea muy empírica y muy vulnerable en los primeros años de su vida. Dicho de una manera muy puntual, desde que nace con serias dificultades para sobrevivir. Muy bien. ¿Nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tenga la MIPYME o empresa familiar? La primera parte yo mencionaría que tiene que ver desde su propia concepción. Cuando platicas con los emprendedores y les preguntas que a qué se dedican, ellos mismos se autodefinen como microempresarios o pequeños empresarios. Y el ser humano tiene potencialidades que lo llevan más allá del tamaño de su negocio. Entonces, esta concepción, esta autoconcepción de ser micro o pequeño como persona y no como negocio, esa es la que los condena justamente en gran medida a muchos de los problemas en los que se van desarrollando. El ser humano es mayor, la potencialidad del ser humano es mayor a la cantidad de recursos con las que cuenta su empresa. Esta concepción entonces nos lleva en esta misma definición a una definición de carácter individual. No se integra, no se asocia, no quiere depender de nadie, es lo que comúnmente expresan, y los lleva en muchos casos a no recurrir a asesoría, a consultoría o a asociarse con otras personas que les pueda generar procesos cada vez más profesionales y más competitivos. Desde ahí viene una enorme problema. La falta de planeación también los lleva
a emprender una aventura, en muchos casos desafortunadamente como tal, como aventura y no como un plan de negocios, en los cuales el recurso financiero con el que cuentan es insuficiente para completar el primer ciclo económico de la empresa. Y ante cualquier factor del mercado, de la competencia, de la falta de planeación que afecte el cierre del ciclo económico de la empresa, la condena al cierre o la condena a empezar a recurrir a esquemas de financiamiento a través de mecanismos que no favorecen la competitividad de la misma empresa. Y por otro lado, este mismo modelo los lleva a ser hombres orquesta. No tienen tiempo ni tienen experiencia para poder ser profesionales en las ventas, al mismo tiempo de la administración y en el manejo de sus procesos. Y esto los va llevando entonces en un círculo vicioso que los va haciendo cada vez más vulnerables. Y de ahí viene la incapacidad que han tenido muchas de nuestras MIPYMES para crecer. En el estado de Guanajuato somos muy emprendedores. Existen más empresas en el estado de Guanajuato que en el estado de Nuevo León. Nada más que las nuestras no hemos logrado hacerlas crecer y las de Nuevo León sí han aprendido a crecer justamente porque siguen un modelo diferente. Existe también otro factor, el ecosistema no apoya al emprendedor, empezando por un sistema financiero que no facilita la inversión, el financiamiento para el desarrollo. Una persona es sujeta de crédito a partir de que su empresa tiene ya 2 años de existencia. Pero el verdadero reto lo tenemos antes de esos 2 años. Entonces necesitamos un sistema de financiamiento que ayude al emprendedor a desarrollar con facilidad el surgimiento y el nacimiento de su empresa. Pero se requiere una inversión, un financiamiento más sustentada en el plan de negocios y menos sustentada en las garantías. Pero para esto necesitamos volver a tener procesos más profesionales, que cualquier emprendedor cuente con un plan sólido, contundente, que le asegure que las probabilidades de éxito serán mayores. Muy bien, continuando, ¿podría decir sobre algún problema organizacional que tienen las MIPYMES o empresas familiares? La principal es pretender ser el hombre orquesta y no tener en un momento dado el equipo humano necesario para poder ir complementándose. Es difícil, dada la complejidad ahora de los mercados, de los procesos, de los procesos productivos, de los procesos organizativos, que una persona pueda atender eficientemente todo. Entonces, la empresa, desde que nacen, debe de nacer en un contexto de un fortalecimiento de esquemas de asociacionismo o de redes entre empresas, de tal manera que en esta complementariedad pueda desarrollar procesos más sustentados en un método científico, más profesionales, que les permitan ser competitivos y acceder, por lo tanto, a mercados muy rentables. ¿Existen algunas formas de solución a estas problemáticas y cuáles serían? Sí, la primera parte sería el de generar un ecosistema que facilite que el emprendedurismo nazca de manera profesional. Y aquí en el estado de Guanajuato se ha venido desarrollando un sistema de incubadoras. Incubadoras, la mayor parte de ellas alojadas en los centros de educación de nuestro estado, pero que requerimos que estas incubadoras que surgen de nuestras instituciones de educación superior estén más orientadas por la práctica y menos por la teoría, sobre todo a la hora de definir planes de negocios. Teniendo este sistema de incubación, lo primero que ayudamos es al emprendedor a tomar decisiones con elementos más contundentes. Si su negocio va a tener posibilidades de éxito, ¿qué debe de hacer para que surja y que nazca de manera adecuada? Y si no va a tener sus probabilidades de éxito, entonces cómo reorientar y definir mejor su estrategia de negocios. Esa sería la primera parte. La segunda, en el estado de Guanajuato tenemos un fondo de capital para emprendedores, que aquellos que pasan por el proceso de incubación y el plan de negocios demuestra factibilidad, se les puede financiar a negocios tradicionales hasta por 100,000 pesos y para negocios diferenciados hasta 300,000 pesos para ayudarle al emprendedor a que pueda iniciar su proceso de conformación de su empresa con tal de generar empleo. La tercera parte es un sistema de parques tecnológicos en el estado de Guanajuato
que permite a las micro y pequeñas empresas poder hacer uso del conocimiento para poder generar productos de mayor valor agregado. En muchos casos en Guanajuato, lo que está afectando a buena cantidad de las MIPYMES es que el modelo de negocios es una copia de muchos otros. Estamos sobreofertados en negocios de alimentos, estamos sobreofertados de cibercafés, estamos sobreofertados en muchos negocios, a tiendas de abarrotes, y es esta competencia, esta saturación del mercado la que las hace inviables. Entonces tenemos que generar modelos de negocio diferenciados, que se complementen y no compitan entre sí. Y para esto, la apuesta del Estado de Guanajuato a través de los centros de innovación es apoyar a las micro y pequeñas empresas con académicos, con investigadores y con el apoyo del gobierno para generar productos de mayor valor agregado. Muy bien, para finalizar, ¿cuál es el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES o empresas familiares en la economía y en el territorio? Debe ser el papel del liderazgo. Deben de asumir. Las grandes empresas son como la tienda ancla de un gran centro comercial. La tienda ancla atrae, la tienda ancla genera tráfico, la tienda ancla ayuda a reducir o a generar volúmenes, masa crítica, pero el verdadero negocio la generan todas las tiendas chiquititas alrededor del centro comercial. Guardadas las proporciones, la economía se asemeja a esto. Entonces debemos de tener empresas ancla que nos faciliten los flujos de operaciones comerciales, que nos ayuden a generar la masa crítica, que nos ayuden a generar oportunidades de empleo y de negocio a todas las MIPYMES. Pero la verdadera fortaleza económica está justamente en este sistema de empresas de tamaño pequeño y de tamaño mediano. La parte importante no es entonces el tamaño ni la cantidad de recursos, es la profesionalización, la diferenciación, la innovación tecnológica, es decir, el conocimiento con el cual se emprende esta pequeña empresa. Afortunadamente en la economía del conocimiento el factor fundamental no es el capital, el factor fundamental es el conocimiento. Y si el emprendedor desde que decida iniciar su proceso de desarrollo lo hace con conocimiento, lo hace con profesionalización, sus posibilidades son enormes y van a poder asumir un rol muy importante, no solamente para la economía nacional y estatal, sino también para provocar que estas empresas crezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los guanajuatenses. Muy bien, pues agradecemos nos haya proporcionado esta entrevista. Muchas gracias, Elisa. Gracias.